que salieron la vez pasada e introducí una tercera, que esa es nueva, tendrá una demostración y luego procedemos a poner ejemplos. Entonces, ¿puedo borrar esta primera parte? Sí, adelante, ustedes díganme. Yo mientras sigo admitiendo a sus compañeros. Bien, entonces, algunas personas están entrando. Esta es la primera pantalla, entonces les dejo revisar lo que está escrito si quieren tomar notas. Yo regreso en un minuto. Ajá. Bueno, entonces ustedes me dicen, hay un focazo por ahí que tengo que intentar controlar. Si hay un puntito demasiado iluminado. Ok, ¿se ve bien todo lo que he escrito en el pizarrón? ¿O hay alguna zona donde no se vea o se vea difuso? Se ve bien, profe. Se ve bien todo, muy bien. Entonces, ustedes díganme, ¿ya puedo borrar? Entonces, esto no es más que repetir la definición de la clase pasada, nada más para tenerla presente y, y ya continuar. Entonces, ya, entonces voy a borrar. Bien, también estoy por cambiar de pizarrón porque este pizarrón ya está dando sus últimos alientos de vida. Y bueno, entonces espero que la próxima semana ya tener el nuevo pizarrón. Bueno, continuamos entonces. Ok, entonces hubo dos cosas que salieron la vez pasada y las recuerdo rápidamente. Bueno, las dos las puedo resumir en un solo teorema porque de hecho hay una tercera fórmula, son dos fórmulas y se acostumbra a poner las tres en un solo teorema, entonces de una vez pues las voy poniendo. Sean, otra vez, omega fp, ya no lo escribo, ya sabemos que es un espacio de probabilidad. Me dicen, por favor, si se ve bien todo. Espacio de probabilidad. Y bueno, vamos a considerar, sean... No enfoca. A ver, le subo tantito y ustedes me dicen, ¿qué tal? ¿Se ve o ya no, o no se ve? ¿O empeoró? ¿Mejora o empeora? Como se dice en los oftalmólogos. ¿Perdón? ¿Mejora o no? Se ve borroso. Entonces, sí, ya decía yo.
hay varios factores que están aquí influyendo. Una de esas es el mismo pizarrón, que ya no sé. ¿La cámara? Ah, la cámara. Ay, caray, ¿por qué? Ok. Hace un momento se veía bien todo, ¿verdad? La primera pantalla. Muy bien, ok. Entonces, es que no quiero tocar la cámara porque ya las manos se me están ensuciando. Bueno, a ver, entonces voy con el teorema. Voy a tratar de escribir un poco más abajo y con letra más grande. Ahora, ¿cómo se ve la palabra teorema? Borrosa. Y borroso. Se ve borrosa todavía. Ay, caray. Está desenfocando nada más. ¿Está desenfocada? Sí. ¿Será que tengo que subir más la pantalla de la laptop? A ver, otra vez. No sé si la pueda alejar un poco. Alejarla. Correcto. A ver, voy a alejarla. Ustedes me dicen, por favor. ¿Cómo se ve ahí? ¿Mejoró o no? No, ahí, No. ahí. Ahí está perfecto. ¿Con claridad la palabra teorema? Sí. Sí. Okay. Solamente puede bajar un poco la cámara para que se vea todo el pizarrón, por favor. Para que se vea todo, porque si no, no se ve la parte inferior. A ver, eso que acabo de hacer, que fue bajar la cámara, ¿se pierde lo que estoy escribiendo? No, está bien. Se ve bien. Se ve bien, sí. Creo que la parte de abajo sigue sin verse, pero bueno, entonces ahí me avisan, por favor. Ok, pues el teorema dice lo siguiente. Dice, bueno, como de costumbre, tenemos un espacio de probabilidad y tenemos dos cosas. Sean A1, A2, etcétera, hasta AN eventos, N eventos, digamos y sean H1, H2, hasta HK, elementos de F que forman partición, que forman una partición del espacio omega. ¿Ah? Todos son eventos, o sea, todos pertenecen a la sigma álgebra, pero las H's son partición de omega, o sea, son eventos mutuamente excluyentes, o sea, si los intersecto 2 a 2 me da el conjunto vacío, y si los uno todos me da el total. En cambio, los de arriba son totalmente arbitrarios. Entonces, aquí viene la conclusión. Número 1, lo que se llama fórmula multiplicativa. ¿Qué es lo que dice? Bueno, dice, la probabilidad de que ocurran simultáneamente todos estos eventos, desde A1, A2, etcétera, hasta el AN, acuérdense, la intersección es ocurrencia simultánea, esta probabilidad se calcula de la siguiente forma. Sería la probabilidad de que ocurra el primero de ellos por la probabilidad de que ocurra el segundo, suponiendo que ocurrió el primero, por la probabilidad de que ocurra el tercero, suponiendo que el primero y el segundo han ocurrido, y así me puedo seguir. Por ejemplo, el siguiente factor sería la probabilidad de A4, suponiendo que han ocurrido los tres primeros. Me metí aquí en la zona de la sombra, ¿se ve bien? Muy bien, y así le sigo hasta terminar. El último factor sería la probabilidad de AN, del enésimo evento, suponiendo que todos los anteriores han ocurrido. Ajá, entonces, sí, ya me olvidé de una hipótesis en el teorema. Estos, bueno, dije que eran arbitrarios, pero por la forma en que están apareciendo aquí las probabilidades condicionales, necesitan que estén bien definidas. Y para que estén bien definidas, los que juegan papel de hipótesis deben tener probabilidad positiva. De tal manera que la hipótesis que se me estaba olvidando, la voy a escribir aquí arribita. Por favor, bueno, ustedes pueden arreglar ahí sus notas. Me faltó la hipótesis de que la probabilidad de la intersección de todos ellos sea positiva. La intersección de todos los A's tiene probabilidad positiva.
Cosa que con los H's no puede ocurrir porque son mutuamente ajenos. Entonces son los A's los que deben cumplir esta condición para que valga la fórmula multiplicativa. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo probamos la vez pasada. Ahora hay una segunda fórmula, que es la fórmula de la probabilidad total. Esa también la pusimos, la demostramos. Quiero repetirla para tener el enunciado conjunto y ya poner la tercera fórmula, demostrarla y pasar a unos ejemplos concretos. Entonces, ustedes me dicen en qué momento puedo borrar. ¿Ya puedo borrar? Sí, profe. Bien, entonces, bueno, voy a ir borrando para poner la fórmula número 2. Así que borro hasta el enunciado de... Bueno, tengo que borrar todo, de hecho. Entonces voy a borrar todo. Bien, entonces la número 2 se llama fórmula de probabilidad total. Perdón, estoy escribiendo chiquito. ¿Se ve? ¿Se ve? Es que yo más bien de manera natural tiendo a escribir chiquito. Entonces la pregunta es, ¿se ve bien el tamaño de mi letra o si se necesita que lo escriba más grande? Ok, entonces, si alguien no ve, por favor avíseme, porque digo, yo entiendo a las personas que no alcanzan a ver, porque yo también tenía tengo el mismo problema, entonces la letra chiquita no la veo, así que cuando hago el papel de alumno también batallo, ¿no? Entonces, así que bueno, por favor, si alguien no ve, me avisa. La fórmula de probabilidad total, ¿qué dice? Bueno, dice, si E es otro evento, entonces, bueno, lo que le pido a ese otro evento es un evento con la siguiente cualidad. Tal que, no. Si es un evento, entonces, la probabilidad de E se calcularía con la siguiente suma. Sumar de 1 hasta... ¿Cuántas H's había? Había K, ¿verdad? K H's. La probabilidad de la iésima hipótesis por la probabilidad del evento que me interesa, suponiendo la iésima hipótesis. ¿Ok? Entonces, bueno, esa se llama fórmula de probabilidad total. Y decía yo, no hay necesidad de estarla memorizando. Uno puede... bueno, ahorita regreso al diagrama de árbol.
esa fórmula también la demostramos. Entonces viene la número 3. Esta es nueva. La voy a proponer, hacemos la demostración y regreso al razonamiento del diagrama de árbol que desde el punto de vista práctico es bastante útil. Entonces, esta tercera que es nueva se llama fórmula de Bayes. Bueno, muchos lo pronuncian Bayes, pero realmente debe pronunciarse Bayes. Ok, entonces, ¿en qué consiste? Bueno, otra vez, considero los H's de hace un momento, y bueno, lo que dice es CAJ, cualquier índice entre 1 y K. Acuérdense que había la partición de las H's, hay K clases de equivalencia en esa partición, ¿no? Entonces, CAJ, cualquier número entre 1 y K. Entonces, la probabilidad de HJ, suponiendo que vale E, el evento de interés, el mismo evento de interés que tomé en el inciso anterior, se va a calcular de la siguiente forma. Sería la probabilidad de HJ, este índice J, por la probabilidad condicional de E dado HJ dividido entre la suma desde que I vale 1 a N de la probabilidad de HI por la probabilidad de E dado HI. Ok, entonces, perdón, la suma va de 1 a K, porque son H1, H2 hasta HK, ¿ok? Entonces, hasta ahí va. Bueno, ahí está la fórmula. De las tres, esta es la más complicada. Ajá. Entonces, sin embargo, otra vez el diagrama nos debe ayudar en no tener que memorizarla, sino el diagrama nos va a ayudar a usarla, ¿no? Porque de hecho la demostración se ayuda del diagrama, digámoslo así. Entonces aquí la suma es de 1 a K. La letra K me salió muy mal, pero bueno, es el índice de la suma en esta sumatoria es I y va de 1 a K. Ok. Entonces, ahora, antes de pasar a la demostración, noten ustedes qué es lo que está ocurriendo. En cuanto a las probabilidades condicionales, noten el lado izquierdo de la fórmula pone los símbolos en cierta posición y ya el lado derecho de la fórmula los intercambia. Se dan cuenta aquí y acá. O sea, las H's a la izquierda y la E a la derecha del lado izquierdo de la igualdad. Y del lado derecho, al revés, las hipótesis pues juegan el papel de hipótesis y el evento de interés está al revés. Entonces, esta fórmula además ilustra el hecho de que ya lo habíamos ilustrado con un ejemplo, de que intercambiar la posición de los símbolos, o sea, intercambiar la posición de la hipótesis con el evento de interés no es lo mismo, ahí hay que ser cuidadosos. Y bueno, de alguna manera la fórmula de Bayes nos está dando el vínculo que hay entre las dos formas de poner los símbolos, las dos órdenes en que se pueden poner los símbolos. Bueno, hago la demostración y paso a los ejemplos porque hay que comprender con mucha precisión el significado de esta tercera fórmula. Ya teníamos por ahí ejemplos ejemplos con las dos fórmulas anteriores, pero esta es muy importante y lo van a ver ahorita con los ejemplos, ¿no? Vamos a hacer la prueba. ¿Puedo borrar para iniciar la prueba del punto 3? Ustedes me dicen en qué momento puedo borrar para iniciar la forma. Bueno, puedo borrar la parte de arriba,
Se queda aquí el enunciado. Voy a borrar nada más la parte de arriba para iniciar la prueba. ¿Se ve bien hasta abajo, verdad o no? Si no, ven, me dicen, por favor. Ok. Entonces, bueno, va la demostración de este tercer enunciado, la fórmula de Bayes. Ok. Entonces, quiero demostrar que esta probabilidad condicional se calcula de esta manera. Ok, entonces simplemente voy a iniciar con la definición de probabilidad condicional. ¿Cuál es esa definición? Pues sería la probabilidad de la intersección dividido entre la probabilidad del que hace papel de hipótesis, o sea, el que está a la derecha de la línea vertical. Así que sería la probabilidad de E. Muy bien. Entonces, en el numerador hago uso de la fórmula multiplicativa para precisamente lograr invertir la posición de estos dos símbolos. Entonces, ahora sería, me sigo por acá, la probabilidad de HJ por la probabilidad de E dado HJ. Entonces, noten cómo estoy usando, estoy intercambiando la posición de los símbolos. Es aquí en este paso en donde hago el intercambio de la posición de los símbolos y divido entre la probabilidad de E, pero expresada a través de la fórmula de probabilidad total, que sería, ¿qué cosa? Pues sería la suma desde que I vale 1 hasta acá de la probabilidad de HI por la probabilidad condicional de E dado HI. Así que en esta igualdad usé las dos fórmulas anteriores, tanto la fórmula multiplicativa como la fórmula de la probabilidad total. Y es justamente lo que se quería demostrar, ¿de acuerdo? Entonces, ahí termina la prueba de la fórmula número 3. Como se dan cuenta, es muy simple la prueba, pero la idea ahora es tratar de entender esto a través de los ejemplos. Entonces, ustedes me dicen en qué momento puedo borrar de donde dice punto número 3, fórmula de Bayes para abajo, y continuar con los ejemplos. ¿Ya puedo borrar? Sí, profe, gracias. Bien. Entonces voy a borrar todo ahora sí para hacer ejemplos. Que bueno, estos no se pueden decir que sean aplicaciones, son ilustraciones de esta teoría. Pero de todas maneras hay que tener en cuenta estos ejemplos porque muchas veces los ejemplos ayudan a comprender los conceptos. Bueno, muy bien. Entonces, bien, voy a proponer, de entrada voy a proponer una situación, es solamente una situación, no hay explícitamente números que calcular aquí, simplemente es una situación que de alguna manera empieza a revelar la importancia de la última fórmula, la fórmula de Bayes. Ya después haremos un ejemplo numérico chiquito para poder usar explícitamente la fórmula. Este primer ejemplo es simplemente una situación en donde es una situación muy conocida por todos nosotros y bueno, el tema es la fórmula de Bayes. ¿Qué importancia tiene la fórmula de Bayes? Imagínense que una persona presenta síntomas de una cierta enfermedad.
todos sabemos que diferentes enfermedades pueden generar el mismo conjunto de síntomas. Entonces, la persona presenta síntomas, va al médico, y el médico es el que tiene que encargarse de determinar cuál es la enfermedad que está causando esos síntomas. Entonces, esencialmente, lo voy a poner a través del esquema de árbol. Imaginen ustedes que tengo, bueno, le voy a poner nombres, le voy a poner las letras nada más, sea el evento presentar ciertos síntomas. Presentar ciertos síntomas. Bien. Y bueno, los síntomas pueden estar causados por determinado grupo de enfermedades. Entonces, digamos, podría ser una cierta enfermedad la que produzca esos síntomas, pero podría esa misma enfermedad no producirlos. Podría haber una segunda enfermedad que produzca esos síntomas, los mismos síntomas, aunque podría no producirlos. Voy a dejarla en 3 posibilidades para hacer más simple el diagrama. 3 pueden ser mucho más enfermedades, pero para ejemplo fácil, la persona puede tener la enfermedad número 1 o la enfermedad número 2 o la enfermedad número 3. Claro que aquí estoy suponiendo implícitamente, pero ahorita lo hago explícito, que son mutuamente excluyentes las enfermedades, cosa que en la práctica no es cierto, ¿no? O sea, la persona puede tener 2 enfermedades simultáneamente y no. Digamos que solamente una enfermedad se presenta, una de las 3, y solo las 3 pueden generar el conjunto de síntomas. Entonces, la enfermedad H1 genera esos síntomas, pero pueden no generarlos. Ya saben ustedes a qué me refiero cuando hablo de generar síntomas o no generarlos. Todos lo hemos vivido en los últimos meses, ¿no? Entonces, las 3 enfermedades pueden generar los síntomas o pueden no generar, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo al diagrama, de acuerdo como lo hemos estado discutiendo, cada enfermedad tiene cierta probabilidad de ocurrencia. ¿Ok? Entonces, estos son números no negativos cuya suma es igual a 1. ¿Ok? Y en la siguiente rama del árbol, lo que puedo escribir, nada, voy a escribirlo en una sola ocasión, sería la probabilidad de desarrollar los síntomas bajo la suposición de que la persona tiene la enfermedad número 1. Aquí, ¿qué iría? Pues iría la probabilidad de no desarrollar los síntomas bajo la suposición de que la persona tiene esa enfermedad número 1. Algo similar puedo hacer con lo demás. Sin embargo, la situación, el reto para el médico es al revés. ¿Por qué? Porque el paciente llega y presenta los síntomas, y ahora el médico tiene que decidir cuál es la enfermedad que está generando esos síntomas. Entonces, bajo la suposición de que el paciente presente ese conjunto de síntomas, pues nos gustaría saber cuál es la probabilidad de que sea la enfermedad número 1 la que los genere, ¿de acuerdo? Entonces, se dan cuenta, aquí lo que interesa es una probabilidad condicional, pero en donde los símbolos están intercambiados de posición, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense dónde está la H aquí y dónde está la H aquí. Entonces, ese problema básicamente se resolvería con la fórmula de Bayes, que es lo que estamos diciendo, claro, en el supuesto de que solamente una de las enfermedades puede presentarse y etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pero, o sea, es medio artificial de todas maneras la situación, pero ilustra bien el espíritu de la fórmula. Entonces, no tengo de momento datos numéricos aquí. Voy a poner un ejemplo kindergarten para poder hacer uso de nuestra fórmula de Bayes. Entonces, ustedes díganme en qué momento puedo borrar. Creo que quedó clara cuál es la idea, ¿no? Este primer ejemplo nada más es para motivar el por qué quiero una fórmula que se ve tan rara y tan complicada como la fórmula de Bayes.
Ustedes me dicen en qué momento borro. Ya, profesor. ¿Ya? Muy bien. Entonces voy a borrar para ahora sí poner un ejemplo numérico sencillo. Este es, bueno, de hecho es un clásico, el ejemplo, ¿no? Casi cualquier libro de probabilidad, de los que dijimos al principio del curso, lo trae porque es así otro clásico, así como el de las llaves y estas cosas, ¿no? El problema de los cumpleaños, en fin, hay algunos ejemplos que son completamente clásicos, ¿no? Y que cualquier libro lo pone. Entonces, justamente voy a repetir ese ejemplo. Bueno, porque de hecho creo que tengo hecho todos los cálculos numéricos concretamente, así que no nos vamos a molestar más que de entender la forma en que se razona. Ya los cálculos numéricos, aunque son importantes, pero son hasta cierto punto un asunto secundario. Bueno, dice... bueno, ese está en la clase escrita que les subí hoy. En la clase, de hecho, les subí dos clases, ¿no? Les subí dos clases. Una de ellas es la 9 y otra es la 10, porque la vez pasada todo lo que dijimos ya estaba contenido en la clase 9. Entonces, la clase 10 es en donde se presenta la fórmula de Bayes. Y bien, entonces voy a leer el enunciado que está en en la... ¿En qué página? ¿En qué página? Ajá, está en la página 5 de la clase número 10. Está en la página 5, clase 10. Así que si tienen a la mano el archivo, pues muy bien. Es el segundo ejemplo. De hecho, es ejemplo 2. Dice, en una fábrica hay dos máquinas, la máquina A y la máquina B. El 60%, entonces hay dos máquinas. Está la máquina A y está la máquina B. Dice, el 60% de la producción proviene de la máquina A. ¿Ok? Entonces, ese porcentaje, si lo traducimos a probabilidades, ¿qué querría decir? Bueno, que si tenemos toda la producción, toda la producción, y elegimos un artículo al azar, la probabilidad de que venga de la máquina A es de 0.6, precisamente porque el 60% de la producción la hace A, ¿de acuerdo? Y en consecuencia, el 40% restante la hace B, 0.4. Muy bien. Luego dice, del total que produce A, o sea, imaginemos que podemos separar los que piden de A y los que piden de B. Eso se supondría que los supervisores o los ingenieros de control pueden hacer eso. Entonces, supongamos pues que la producción que viene de la máquina A tiene lo siguiente. Nos restringimos únicamente a los artículos producidos por A. Dice que de A salen, bueno, pueden salir defectuosos, pero también pueden salir no defectuosos. Así que la letra D significa defectuoso, de complemento es no defectuoso.
Y lo que nos dice es, del total que produce A, el 5% es defectuoso. Así que, si nada más me restringo a lo que dice A, el 5% de lo que hace A es defectuoso y en consecuencia el 95% de lo que produce B no lo es. Es un artículo bien hecho. Algo similar hay en B. También B de vez en cuando produce defectuosos. Y dice lo siguiente: del total producido por B, el 2% es defectuoso. Y en consecuencia, el 98% de lo que produce D no lo es. Ajá. Entonces, esos son los datos. Entendemos, pues, de qué se trata. Entonces, por ejemplo, este punto 0,2 es la probabilidad de que el artículo sea defectuoso, suponiendo que lo hizo la máquina B. Este punto 0,5 es la probabilidad de que el artículo sea defectuoso, suponiendo que lo hizo la máquina A. ¿Ok? Bueno, entonces, la pregunta es, bueno, hay dos preguntas, que las puedo poner en términos de porcentajes o en términos de probabilidades. Voy a enunciar ambas formas. Bueno, la leo para ahorrar un poco de tiempo. La pregunta dice, ¿cuál es el porcentaje total de defectuosos en la fábrica? Leído así el problema, pues nos suena inmediatamente a esos problemitas que aprendíamos a resolver en la primaria, ¿no? De porcentajes y razones y proporciones y no sé qué. ¿Se acordarán de eso, verdad? ¿Cuál es el porcentaje total de defectuosos en la fábrica? Pero podemos traducirlo en términos de lo siguiente. Si ahora veo toda la producción de esa empresa, tanto los que son producidos en A como los que son producidos en B, todos los considero, me pregunto por la probabilidad de que a la hora de elegir uno al azar, el artículo que estoy obteniendo sea defectuoso. Entonces, ¿se dan cuenta? Es esencialmente, si yo transformo la pregunta en términos de probabilidades, pues se trata de calcular una probabilidad total, la probabilidad total de defectuosos, pero si lo pienso en porcentajes, pues es el porcentaje total de defectuosos. De tal manera que la fórmula de probabilidad total, que vimos la clase pasada, pues no es más que una abstracción de ese proceso que tuvimos que aprender de niños cuando estábamos resolviendo este tipo de problemitas, ¿verdad? Entonces, así que la probabilidad de defectuoso, voy a empezar a borrar para, bueno, voy a escribir aquí arriba, la probabilidad de defectuoso, pues es la probabilidad total de ser defectuoso. Entonces es la probabilidad de ¿cómo se diría? No necesito tener en la memoria la fórmula, el árbol me va a ayudar. Sería la probabilidad de que el artículo lo fabrique A por la probabilidad condicional de que salga defectuoso, dado que lo fabricó la máquina A, más la probabilidad de que venga de B por la probabilidad condicional de que sea defectuoso, suponiendo que lo hizo B. ¿Se ve bien aquí en la esquina a la derecha? Acá, en esta zona donde puse probabilidad de B por probabilidad condicional de B dado B. Sí, se ve bien. Se ve bien, correcto. Entonces, bueno, ya es cosa de sustituir los numeritos, los numeritos que ven aquí, ¿no? 0.6 por 0.05 más 0.4 por 0.02. Noten cómo está el asunto. En este árbol nos estamos fijando en las trayectorias que empiezan que terminan en D. Entonces, nos damos cuenta que hay dos trayectorias que terminan en D. O sea, producido por A y defectuoso, esa es una posible manera en que salga defectuoso, y la otra posible forma en que el artículo salga defectuoso es producido por B y salió defectuoso. Entonces, lo que hago es sumar las probabilidades de que ocurra cada una de las trayectorias. Y bueno, cada trayectoria se calcula su probabilidad haciendo la multiplicación de los números que se ven sobre esa trayectoria. De tal manera que, a final de cuentas,
el problemita de la primaria, la fórmula de probabilidad total y esta técnica del razonamiento por medio del diagrama de árbol resultan ser equivalentes, ¿no? Y bueno, pues eso es básicamente de lo que se trata. Entonces, hago la sustitución, hago los numeritos y según mis cuentas da .038, ¿no? Ya ustedes pueden verificar si no cometí algún error, pero bueno, muy bien. Ahora bien, en realidad el asunto, pues aquí es casi de rutina, pero pensemos en la situación de un supervisor en esa empresa. Ahora con el asunto de los controles de calidad y todo ese tipo de cosas, es importante resolver problemas como el siguiente. Entonces, se los platico, nada más. Ya cuando se terminó, ya cuando, digamos, al final de día, por ejemplo, o al final de la semana, no sé, pues está toda la producción, todos los artículos están, digamos que fueran tornillos o qué sé yo, ¿no? De tal manera que a simple vista no se puede saber si ese articulito lo hizo A o lo hizo B, porque pues ambas máquinas hacen el trabajo, el mismo trabajo, y lo que nos presentan, pues no lo podemos distinguir si vino de A o de B. Lo que sí se puede saber es que ese artículo puede o no ser defectuoso, ¿no? Imaginemos la situación de una fábrica de, no sé, de ladrillos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que romper el ladrillo para saber cuál es su resistencia, por ejemplo, ¿no? Pero no se puede saber si se vino de A o si vino de B. Simplemente uno ve los ladrillos ahí y se acabó, ¿no? Entonces, esa es la situación. Resulta que viene el supervisor, elige de toda la producción, elige uno, lo somete a prueba y obviamente, estoy suponiendo eso, lo somete a prueba y resulta que sale defectuoso. Ajá. Entonces, eso es lo que el ingeniero o el supervisor puede ver. El artículo que seleccionó es defectuoso. Ajá. Ok. Entonces, ahora noten ustedes que de las dos máquinas, A y B, por lo que está escrito aquí, la máquina B parece más eficiente, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque solamente produce el 2% de defectuosos. En cambio, la máquina A produce el 5%. Entonces, la pregunta es, ¿qué probabilidad hay de que haya venido de la máquina A? Porque eso es lo que no se puede ver a simple vista. Se puede saber si el artículo es defectuoso o no lo es, pero no se puede saber de qué máquina provino. Entonces noten cómo está planteado. Se ve bien aquí la probabilidad condicional de A dado B. Ajá. Esto sería la probabilidad de que ese artículo defectuoso haya sido producido en A. O sea, noten cómo se lee esto. Ahí está la línea vertical, a la derecha dice D. O sea, estamos suponiendo que el artículo que se seleccionó salió defectuoso. Entonces nos restringimos al mundo de los defectuosos y nos preguntamos por la probabilidad de que ese artículo haya sido fabricado en A. Entonces, esa es la pregunta, aunque también podemos dar respuesta a la probabilidad de que B haya sido, de que el artículo haya sido producido por B en el supuesto de que no salió defectuoso. Entonces, ahí tenemos, noten, tengo otra vez una inversión en la posición de los símbolos. Aquí dice A a la izquierda de la barra y D a la derecha. Y los datos que me están dando son datos en donde la posición está al revés. Entonces, como consecuencia, tengo que calcular probabilidades condicionales, pero con la posición de los símbolos al revés. Y es ahí donde interviene la fórmula de Bayes. ¿Ok? Entonces, ya que entendimos eso, simplemente aplicamos la fórmula de Bayes, pero no hay necesidad de memorizarla.
el razonamiento que vamos a hacer en este momento es una reproducción de la demostración que vieron ustedes hace un momento. Y así que con eso es suficiente. El diagrama de árbol y seguir únicamente la definición de probabilidad condicional, con eso es suficiente para hacer el cálculo sin tener que memorizar esa complicada fórmula. Entonces, bueno, tengo que hacerme espacio para hacer el cálculo. Lo voy a hacer por acá, a la derecha. Ustedes me dicen si es si se nota o no se nota. A ver, entonces voy a escribir del lado derecho del pizarrón, donde está la zona de sombra. Si no se ve, me avisan, por favor. Ok. Bueno, eso es lo que me interesa, ¿no? La probabilidad de A dado B. ¿Se ve bien lo que acabo de escribir? Sí, sí, sí. Bien, eso es lo que nos interesa. Entonces, igual aquí. Sigo la definición, porque, ¿se acuerdan de la demostración? Eso fue lo que hicimos, seguir la definición. Entonces sería la probabilidad de la intersección dividido entre la probabilidad de D. ¿De acuerdo? La probabilidad de D, de hecho, pues está calculada aquí arribita, con la fórmula de la probabilidad total, ¿no? Entonces, así que por eso es que en el denominador se ve esa suma, ¿no? Porque pues es el cálculo de esa probabilidad total. Así que nada más déjenme poner cómo se ve la fórmula de Bayes en esta simbología de A y de D. Nada más, no voy a hacer otra cosa más que cómo se vería con estos símbolos, pero ya aquí ustedes pueden irse dando cuenta de qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, bueno, el numerador de entrada lo voy a escribir de acuerdo a la información de la que dispongo. Entonces el numerador sería la probabilidad de A, o sea, punto 6, por la probabilidad condicional de D, de que el artículo sea defectuoso, suponiendo que lo hizo la máquina A, o sea, el punto 0,5 que ven ustedes acá, dividido entre la probabilidad total de que el artículo sea defectuoso. O sea, en el denominador iría lo que está escrito aquí arriba, la probabilidad de A por la probabilidad de que sea defectuoso, dado que provino de A, más, perdón, aquí voy a tener que escribir abajito el siguiente sumando, la probabilidad de D por la probabilidad de D, dado B. Ajá. Debía haber escrito para allá, pero para allá ya no hay pizarrón. Entonces, así se ve. Entonces, se dan cuenta, el lado derecho de la fórmula de Bayes sí son datos conocidos. Es información conocida y el mismo diagrama me lo está mostrando. Entonces, lo único que hago es hacer la sustitución, el punto 6 por P de A, el punto 0,5 por la probabilidad condicional de está allá arriba y algo similar aquí abajo, aunque lo de abajo de hecho ya está calculado, es punto 0,38. De tal manera que hago la sustitución de los datos y ya queda finalmente el resultado. Bueno, se supone que yo lo hice, espero haber hecho todos los numeritos. Ajá, sí los hice. Entonces, según esto, haciendo todas las sustituciones, pues ya lo que queda es lo siguiente. ¿Puedo borrar para darles el resultado final? Entonces, profesor, ¿podría mover su cámara? La cámara, ok. Díganme ustedes. Y la llamada está a punto de terminarse. Bien, a ver, la voy a mover. A ver, ¿cuál es la zona que no se ve? ¿Lo que acabo de escribir? Sí. Ok, a ver, voy a hacer este movimiento. Díganme si se ve bien o no. La moví como para enfocar más esa zona. ¿Mejoró o empeoró? Ya se ve. Gracias. Ya se ve, muy bien. Entonces, bueno, les doy unos segundos más para terminar. De hecho, nos va a sacar, pero bueno. De hecho, la clase está por terminar, porque ya es, en todo caso, les dejaré como ejercicio
la otra probabilidad condicional. Así que hagamos una cosa, en el momento que nos saque, en ese momento nos despedimos y nos vemos el lunes, ¿de acuerdo? Porque que es curioso, como estas notas están escritas para estudiantes de ingeniería, pues van como que muy lento, pero ustedes están en un nivel matemático más arriba, entonces entienden mucho más fácilmente. No hay necesidad de repetir tantos detalles, así que las clases que no hemos tenido, porque yo he tenido problemas, ya sea con la sala virtual o problemas de salud, pues ya prácticamente la hemos recuperado, ¿ok? Entonces, voy a borrar rápidamente para darles el resultado y ahí le podemos dejar y nos veríamos el lunes. Entonces ¿ya puedo borrar entonces? ¿Ustedes me dicen? Bueno, a ver, ya para no hacerla alcanzada. Una vez que uno hace la sustitución, lo voy a escribir aquí arribita, el resultado es 30 sobre 38. Entonces, ¿se ve bien el 30 sobre 38? Sí. Ok. Entonces, ustedes vienen, sustituyen los datos del árbol, aquí está la expresión, hacen las simplificaciones, es más, aquí no hice todas las simplificaciones apropiadas, pero bueno, es 30 sobre 38, o sea, 15 sobre 19. ¿Está bien? Bueno, en las notas de la clase de hoy hay un ejemplo más, pero creo que ustedes solos lo pueden leer. Básicamente es el mismo tipo de cálculos. Yo preferiría que le dejáramos aquí para continuar la próxima clase. ¿Se acuerdan que ya habíamos introducido la noción de variables aleatorias? Bueno, pues creo que es lo que vamos a continuar con eso la próxima vez. En fin, ¿está bien? Entonces, bueno, ahí pueden ustedes ir copiando. Y como la Smith no está a punto de expulsarnos, pues ahí le dejamos, nos veríamos el lunes, sin más problemas. ¡Ah! Les iba yo a enviar una primer tarea examen, ¿verdad? Se las mando en la tarde y la fecha de entrega sería el martes, ¿ok? Así que, qué bueno que me acordé de eso. ¿Puedo escribir aquí en el pizarrón este asunto? Al ratito les mando la primera tarea de examen y la fecha de entrega será el martes. ¿Puedo borrar aquí el árbol? Que es creo que lo que lleva más tiempo. Voy a borrar el árbol y lo escribo rapidísimo. La primera tarea de examen se las pongo en CIPI en unos minutos más. Entonces, primer tarea de examen, al rato se las pongo en CIPI. Y bueno, y de lo que se trata es de entregarla el martes. Entregar martes, a las 17 horas. ¿Ok? Así que disponen ustedes del fin de semana para resolverla. Esa sí es tarea de examen. Entonces, pero vamos, básicamente es lo que hemos estado viendo. Los ejercicios que hemos estado aquí resolviendo, pues no se diferencian mucho de lo que van a ver ustedes en esa tarea de examen. De todas maneras, ustedes van a disponer del fin de semana para resolver. Nada más que, bueno, pues qué bueno que me acordé de ese asunto para mandarles la tarea de examen. Ok, entonces...